El pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba se produjeron reclamos por los apagones y la escasez de alimentos. Por supuesto, los medios internacionales se dieron banquete para agrandar lo que realmente ocurrió. Sí, las personas estaban molestas, pero no hubo violencia ni represión, aunque en Internet encuentras otra versión que las propias imágenes desmienten. Sucede que el medio alemán Deutsche Welle, en español, entrevistó a un ex analista senior de la CIA, Fulton Armstrong, que comentó con detalle el rol que la injerencia del régimen estadounidense había tenido y aún tiene en Cuba y su relación con estas protestas. Relación que algunos ingenuos, cuando menos, tratan de no reconocer. Armstrong señaló que las causas de la situación que vivimos son 4. En primer lugar, la pandemia. Según el analista, la economía cubana pasó de estar centrada en el comercio del azúcar a desarrollarse a través del turismo tras la desintegración de la Unión Soviética. Y este se estancó tras el desplome del sector durante los años de la crisis mundial del COVID-19. Así, destacó que, aunque la estrategia de desarrollo económico a través del turismo había gozado de bastante éxito, el cierre de la isla en el contexto de la pandemia mermó estos ingresos hasta casi anularlos por completo. En segundo lugar, mencionó la inestabilidad en el suministro de petróleo, derivada de la situación en Venezuela, provocada por las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania que, aunque no se especifica, se vinculan también con las sanciones impuestas a otra gran potencia exportadora como es la Federación de Rusia. El analista también señaló causas internas. Bajo su punto de vista, el gobierno no habría resuelto con éxito los impulsos hacia un sistema de economía mixta público-privado. Sin embargo, para él la causa principal es otra. El impulsor más impactante actualmente es el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Pero yo creo que se puede decir, estando aquí en Washington, me causa bastante dolor decirlo, se puede decir que el factor, el impulsor más impactante actualmente es el embargo norteamericano. La apertura bilateral durante la época del presidente Obama y el presidente Raúl Castro, la normalización, lo llamamos, probó que el intercambio económico durante esa época podría ser motor de reforma en la isla, pero también motor para mejorar la vida del ciudadano cubano, levantando muchos factores económicos para proveer al pueblo cubano lo que necesitaba. Pero el presidente Trump en 2017 y el presidente Biden ha seguido casi totalmente las políticas del presidente Trump, solo han recrudecido el embargo, cerrando paso no solo a mejoras al pueblo cubano, pero también cerrando paso a las posibilidades de más reformas. Lo más difícil que ha hecho, lo peor que ha hecho el gobierno norteamericano últimamente fue durante Trump, la última semana del periodo de Trump, puso a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo sin ninguna prueba, sin ninguna razón, etc. Ha puesto en la misma lista de antes y por eso los bancos no se atreven a tocar ningún comercio con Cuba. Los petroleros, los países petroleros no se atreven a hacer nada con Cuba. Y algo muy impactante para el turismo, súper impactante, ustedes en Europa lo saben muy bien, es que si estás en la lista, un país está en la lista de países patrocinadores de terrorismo, los países que normalmente no necesitan visa para visitar a Estados Unidos, es decir, que pueden usar el proceso de ESTA, no pueden usar ESTA si visitan Cuba. Y el turismo después de la pandemia no ha podido subir porque los europeos tienen tanto miedo de sufrir esta discriminación por el gobierno norteamericano. A propósito del sufrimiento del pueblo cubano, señor Armstrong, el 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a manifestarse contra el gobierno y en aquel momento organizaciones como Human Rights Watch denunciaron represión sistemática por parte de las autoridades cubanas. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que a pesar del temor ante la eventual represión, la gente en ciudades incluso afines a la revolución como Santiago de Cuba haya salido a protestar para pedir alimentos y electricidad? Hay que tener mucho cuidado al analizar estas protestas, incluso las protestas del 11 de julio de 2021.
las protestas que sí, que involucraron miles de personas. Alguna gente dice que llegó a 20.000, 30.000 personas, que fue una manifestación espontánea por un lado, pero también bien planificada, con mucho apoyo desde fuera. Mucha planificación, mucha ayuda electrónica por internet, muchos bots, miles de bots manipulados desde fuera, etc. Fue una operación espontánea por un lado, mucha gente participando en estas manifestaciones, era gente inocente que solo querían comida, medicamento, electricidad, combustible, la guagua, etcétera, etcétera. Pero hubo una gran manipulación desde fuera, dándole un mensaje, una matiz bastante fuertemente política de antirrégimen. Habían cientos involucrados en ciertos crímenes de violencia y seguramente en algunos crímenes que nosotros desde fuera por lo menos podríamos decir que eran crímenes más bien políticos, de organización, de manipulación, algún contenido político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sucedió en Santiago de Cuba, que creo que usted lo dijo bastante bien, que es un poco culturalmente diferente, es una ciudad que tiene fama de ser la cuna de la revolución, es un pueblo un poco más rebelde, es un pueblo también más afrocubano, etc. Esto no fue el levantamiento popular en el mismo nivel. Cientos de personas, son las cifras más altas que he podido ver, y hay testigos que han hablado con periodistas bastante fiables, etc. Que no fue una operación, no fue una manifestación muy masiva, pero sí fue bastante auténtica porque sus quejas también son quejas auténticas. Y yo creo que el contenido político de lo que vimos en Santiago no fue el mismo contenido político de lo que vimos en el 11 de julio del 21. Estas acciones son denunciadas continuamente. Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Y hay evidencia, con lo que sucedió el domingo hay evidencia. Sin embargo, son tratadas de forma superficial por los medios de prensa del denominado Occidente Colectivo Libre y por las derechas internacionales, incluso por aquellos que lo crean, recrudecen y avalan. $5 billion, they export over $1.2 billion. Cuba is not isolated. They trade with every country. This regime trades with virtually every country on the planet. No negamos cuestiones internas, errores que pudieron surgir en esta nueva realidad. Pero el bloqueo contra Cuba es, sin dudas, la principal causa de las carencias. Entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero del presente año, los daños y perjuicios del bloqueo se estiman de manera conservadora en $4.867 millones. Esto representa un daño superior a los $405 millones mensuales y más de 13 millones diarios. De no existir el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba pudo haber crecido un 9% en 2022. A precios corrientes, los efectos acumulados en más de 60 años superan los $159.000 millones. Si el cálculo se hace a partir del valor del oro, alcanzan $1.337.000 millones. Ante este panorama que va desde la manipulación de la tasa de cambio hasta acciones internas, solo tenemos una alternativa: trabajar, producir, salir adelante por nosotros mismos. Mario Herrera, Habana Noticiario.